Bueno, qué mesaza. ¿Qué me en realidad esto es una asamblea. Yo no Una asamblea en Hablando vivo. de asamblea, te inventamos una asamblea y estamos una mesaza. Sí, muy politizada esta Muy de Muy de izquierda la izquierda. mesaza. No, hicimos este especial porque estamos de cara, como dijimos al principio del programa, del encuentro plurinacional en Jujuy. Nos parecía importante empezar a debatir un poco porque, bueno, la verdad que estamos bajo el gobierno de Milei. Es nuestro primer encuentro bajo el gobierno de la derecha reaccionaria. Y yo pensaba cuando venía para acá, este gobierno ganó en parte con un discurso reaccionario, de reacción patriarcal, machista, de claro ataque y reivindicación, ¿no? de las ideas más reaccionarias, en contra de los derechos conquistados, antifeminista, contra las mujeres, contra la diversidad sexual, negando la violencia de género, y tenemos que dar una respuesta. Y por eso estamos acá. Y por eso estamos acá y Bueno. nos vamos a encontrar en Jujuy en el próximo encuentro. Vamos a presentar primero, bueno, Laura estuvo en el primer programa, concejala del PTS Frente Izquierda, referente de Pan y Rosas, ¿la conocen? Hola. ¿Cómo están? Buenas. Inés, ella es una compañera jubilada. Hola, En realidad, ella hicimos todo por ella. Claro, Y todo esto Gonza- era para que venga Inés. Claro, sí, tal cual. Y Gonza Valverde, que es integrante de la Asamblea de Disidencias Sexuales y del ACT UP, perdón si lo digo más mal, Excelente. lo dije bien. ¿Qué nivel de inglés, Tania? No, Te ves sí, luciendo. es que canté Fuego. mucho Evanescence. Estoy re emo, chicos. Así que bueno, tenemos una mesaza para charlar, para ahora ellas conducen el programa. Bueno, bienvenides. ¿Y qué opinan? ¿Nos pasamos de feministas? ¿Qué pasó? ¿Fue problema nuestro? ¿Fue problema nuestro que haya ganado Milei? ¿Qué pasó ahí? ¿Nos pasamos de progres, de derechos? ¿Qué opinan? ¿Largo yo? Sí, vamos a tener que hacer ¿Quién lista se de- anime? Me como la asamblea. vine afilada. No, mira, creo que ese es un poco el discurso que se está queriendo instalar, es parte de los balances que quieren hacernos creer de que eso, nos pasamos de feministas, es decir, que tomamos una agenda que la sociedad no acompaña, ¿no? Que el conjunto de la sociedad no acompaña, como si las mujeres fuésemos algo ajeno a la sociedad. Hay encuestas interesantes de hace unos meses que plantean que si bien no todas las mujeres se reivindican y se reconocen feministas, el 70% sí repara y defiende las banderas que levanta el feminismo, la de la igualdad económica, la de la igualdad salarial, la de Muy igualdad de interesante. derechos. Entonces, muy lejos de pensar que es una agenda de minorías, la agenda del feminismo es una agenda mayoritaria en este sentido, ¿no? Y creo que justamente discutir ese balance es importante porque creo que la desmesura, como dice Andrea Datri en una asamblea que se hizo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con más de 600 compañeras, con Miriam Bregman, exactamente, y con la que el gobierno ataca al movimiento feminista, tiene que ver con la profundidad del movimiento que iniciamos en el 2015, allá por con el Ni Una Menos, con la continuidad de esa pelea que dio el derecho al aborto, que ustedes mencionaban recién a las pibas, bueno, son parte de esa marea verde, pero también con una tradición que tiene mucho más peso en Argentina, que es la de los encuentros de mujeres, ¿no? Los encuentros de mujeres tienen más de 35 años, ya 38 años, y esa tradición que está ligada a la lucha de las madres de Plaza de Mayo, a las luchas de las abuelas, a las luchas de las madres que buscan a sus hijas desaparecidas por las redes de trata, es mucho más profunda y desde ya que no nos faltó feminismo, sino que lo que hay que hacer es llevar hasta el final la pelea por todas las banderas que nos faltan, ¿no? Tal cual. ¿Y vos, Gon, qué opinás de esto? Primero, gracias por la invitación. Me quedé pensando que justamente me parece que a las disidencias también nos faltó incluso mucho más disidencia. Había algunas compañeras que hablaban de por qué faltan personas trans en el Congreso y otras que opinan, y para mí está buena la crítica, de que no importa la identidad o no es el tema si es o no trans, sino qué intereses responde, qué intereses tiene. Y me parece que hay algunos sectores que incluso este discurso de la derecha bueno, tiene todo
todo ya conquistado, ya tienen matrimonio igualitario, tienen ley de identidad, ¿Qué más quieren? son libres. Ahora, si van un poquito más, son privilegios en detrimento de otros sectores. Claro. Y creo que el lesbicidio de Barracas, de Andrea, Roxana, Sofía y Pamela vino a mostrar, o hace un par de semanas hubo un caso de un travesticidio en Jujuy mismo, donde va a ser el encuentro de Ana Paula Costa, quien murió después de haber recibido un ataque en la vía pública a los 42 años. Es un caso de un transfemicidio bastante brutal, y lo mismo demostró el caso de Tehuel de la Torre, y la lucha que todavía sigue por justicia, y justicia que es que no vuelva a pasar. Entonces, estas formas de violencia que son las más extremas, los asesinatos, es una expresión de muchas otras formas de violencia y muchas otras desigualdades que se siguen desarrollando bajo este sistema, ¿no? Y lo mismo no hace falta entrar a Twitter o a Instagram, ver un posteo que habla de una persona trans, para ver todos los trolls, los discursos de odio del gobierno y sus aliados, ni hablar de, bueno, Junio Libarona, que ya estuvieron charlando en el programa pasado, y toda esa gente. Gente Pero no grata. todavía quedan esos discursos de odio y con mucho biologicismo dando Y vuelta. ni hablar de que a pesar de que, bueno, hubo conquistas en materia de derechos, el promedio de vida, por ejemplo, de las personas trans sigue siendo de 35 años, porque está atado a una desigualdad estructural, o sea, una precariedad de la vida profunda, que va más allá de las conquistas, que son muy importantes, pero va más allá, tiene que ver con desigualdades materiales, no poder conseguir un laburo, de que te echen de tu casa, de estar... O sea, realmente faltó mucho más, es verdad. Incluso pensaba de, bueno, uno sale a la calle, ¿no? Vas al Patio Olmos. ¿Cuántas personas trans hay trabajando en el Patio Olmos? ¿Cuántas personas trans ves trabajando en un kiosco? Y ahí se demuestra, ¿y en qué lugares estamos las disidencias trabajando? Para ciertos roles, lo que pasa también con las mujeres o feminidades, en ciertos roles, en ciertos lugares, y por qué no podemos ocupar cualquier trabajo, como cualquier otra persona. Y ahí están estas desigualdades estructurales que también se expresó en el lesbicidio de Barraca, viviendo en un hotel o en hogares de ese tipo, hacinadas. Entonces, creo que eso, incluso pensaba las jubilaciones. ¿Cuántas personas trans jubiladas hay? ¿Cuántas personas de las disidencias, los gays, maricas, putos, tenemos ciertos privilegios, y en eso lo reconozco, o ciertos sectores del movimiento lésbico con mucho menor, porque también hay ciertas desigualdades? Pero a veces nos quedamos mucho en las luchas de identidades, en lugar de pensar esto que decían recién, cómo nos juntamos, cómo nos unimos con los feminismos. ¿Por qué no nos fijamos lo que tenemos en común? Que es que todos tenemos que salir a laburar y dependemos de un sueldo para vivir, que no es poca cosa. Sí, yo la veo a Inés y pienso, bueno, ¿nos faltó feminismo o nos sobró? Pensar tu historia, ¿no? Como trabajadora, hay que responder. Faltó muchísimo. Cuando pienso en mi mamá ama de casa toda la vida, porque mi papá le prohibió trabajar porque tenía que cuidar sus 3 hijos, ¿no? Había estudiado, pero no la dejaban trabajar. Pero a su vez, ella tuvo la posibilidad de jubilarse como ama de casa, y eso fue muy mal visto, porque no había trabajado. ¿Cómo te vas a jubilar si no has trabajado? ¿En qué trabajaste? Yo trabajé toda la vida dentro de mi casa y fuera de mi casa, pero fuera de mi casa con muy poquitos aportes. Entonces, al haber... ¿Qué trabajaste, Inés? He trabajado en comercio, he trabajado en un taxi, he tenido kiosco, sí, he tenido kiosco en casa, y al mismo tiempo he criado a mis hijos y he sido la maestra particular de mis hijos, y bueno, he lavado ropa, he cortado pasto, he hecho lo que hace todo el mundo. Arreglado bachas. Exacto, pero me he jubilado por una moratoria que parece que me la tengo que tomar como una bendición, que tampoco me la he ganado, porque no pagué los aportes correspondientes. Claro. Y sin embargo me tengo que escuchar de que mi moratoria le está costando el desastre al país, Tal cual. cuando yo les puedo mostrar mi recibo de jubilación, que la pago todos los meses. Yo cobro una jubilación mínima, y de la mínima me descuentan todos los meses la moratoria que no pude pagar. ¿Cuánto es tu mínima? Mi mínima es el mes de agosto menos de 290.000 pesos. Y el descuento por la moratoria son un poquito menos de 50.000 pesos. Entonces,
yo siempre digo que soy La una casta. privilegiada. Claro. No, y además, pensando, ¿no? No es una cuestión de voluntad de no haber querido aportar, sino que hubo Imposible. jefes, hubo patrones que no aportaron cuando correspondía, hubo precarización laboral, hubo tener que bancarse, rebuscársela, laburando con lo que uno tenía a mano, sin ningún jefe ni nada. Entonces, no es una cuestión de voluntad o no de una persona, porque todos querríamos aportar y jubilarnos como corresponde. No, y ya te digo, en mi caso yo siempre me siento, lo digo y me siento una agradecida porque yo tengo una vivienda propia y tengo hijos que me pueden auxiliar. Pero es dolorosísimo andar por la calle viendo una persona de mi edad o de muchos más años que yo, que están parados vendiéndote medias, vendiéndote pralines, encendedores o lo que sea. Sí, sí. O haciendo rap y visto O lo también. que bueno, sí. sea. Es Sí, sí, indignante. Y encima indigna muchísimo más que se le vete un aumento ridículo, porque no es que con eso nos íbamos a salvar. Ujú. Y no solo eso, sino que además se lo reprima cuando sale a manifestar por un derecho. Eso me tiene entre dolorida e indignada. Ujú. Porque Tal yo cual. creo, bueno, ustedes se deben acordar cuando don Milei estaba de campaña, uno le escuchaba esos Ay, que se discursos corta y el él decía, brazo. era un loquito, ay, es un loco, es un sádico. Es un Ujú. sádico perverso que reprime con armas a su propio pueblo, al pueblo que lo votó. Ni siquiera cuida a sus ciudadanos, digamos. Ujú. Pongan que no sea del palo, que sean del partido de él. Ujú. Yo no lo he votado, pero lo votó un montón de seres humanos. Ujú. Sí, desde ya que lo único que le interesa es, bueno, cumplir con las metas que le pone el fondo, hacer la timba con sus amigos, darle beneficio a los empresarios, y si eso es a costa de sus votantes, lo hace igual. O sea, eso es algo que... Sí, yo pensaba no solo en bueno, el tema de los jubilados, que lo venimos charlando y que expresaste bastante bien la sensación, sino que también todos los recortes, desmantelamiento a los programas. No sé si querés contar un poco cómo vienen llevando todo eso desde donde se Sí, organizan. más que todo se expresó que también lo expresaron mucho lo que fue el recorte de los medicamentos. Para el Claro. PAMI, tengo amigas cercanas, muy cercanas, que tienen ahora que pagar tratamientos de salud mental que antes eran gratuitos. En el caso del VIH en particular, las personas con VIH tuvimos faltantes de la mibudina, que es uno de los antirretrovirales que se utilizan de los más avanzados, pues son 2 drogas en vez de 3 como se venían usando, e incluso se tiende a que la mayoría vayamos hacia eso. Pero, de nuevo, problemas con los laboratorios, o supuestos problemas con los laboratorios, que vienen a expresar la denuncia o cómo existen intereses privados mercantiles dentro de la salud, que Milei sigue negociando con esa gente y cómo en última instancia se cagan en nuestros derechos. En nuestra vida. Y en la nuestras vida. vidas en particular. Después vienen denunciando, para tener una referencia, en todos estos meses que va de gobierno de Milei, solamente mandó 10 cajas de 1.440 preservativos a toda la provincia de Córdoba. 14.400 preservativos para toda una provincia en 10 meses. No tengan sexo, por favor, chicos. No, y lo peor es que después te dicen no aborten porque existen los anticonceptivos, y los anticonceptivos ¿a dónde están? ¿Viste? Caros Como, están. O que cada uno se cuide solo y claro, sale 3.000 pesos una caja de preservativos con suerte, y cuando tenés que elegir entre o comes o usás esa plata para comer o compras preservativo, y elegís lo más urgente y necesario. Y además es un derecho conquistado. Hace años que existan preservativos de distribución gratuita. La provincia hizo una compra y ahora están cubriendo eso a partir de la compra propia de la provincia. Pero hay una ley nacional que el gobierno nacional no cumple, y el gobierno provincial, en lugar de decir algo, dice, bueno, lo compro yo, total, no. Y esa plata que podría usarse para campañas de prevención. Ni hablar de los aumentos de sífilis, de infecciones de transmisión sexual, la reaparición de la tuberculosis, o la viruela símica, que ahora está empezando a haber más casos, y para mí es muy problemático que todavía no se implementa una vacuna. Anteayer la OMS sacó recomendaciones para la implementación, que el gobierno nacional la compre cuando no compra la vacuna del dengue. Del dengue, sí. Sí, igual yo pensaba, escuchándola a Inés y tomando esto que vos decís,
por un lado, la situación de las jubiladas y los jubilados no es solo del actual gobierno, ¿no? Porque ya el propio Macri hizo una modificación de la movilidad jubilatoria y esas famosas 14 toneladas de piedra, que fue una resistencia justamente de laburantes que se opusieron a esa modificación, pero después cuando la movilidad jubilatoria de Macri iba a beneficiar por una vez en la historia y medio de carambola a los jubilados y jubiladas, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina la modificó, la cambió y hizo retroceder esos pocos míseros pesos que también iban a recibir. Y ni hablar en Córdoba, ¿no? Porque digo, el gobierno provincial se la pasó atacando a los jubilados provinciales. El otro día conversábamos con Inés, estuve acompañando las movilizaciones de los miércoles, conversamos con Inés con otra compañera que también se llama Inés, de UPC, y ella contaba todas las sucesivas modificaciones que hicieron, bueno, que nos hicieron a los docentes, justamente contra nuestros derechos jubilatorios, además de la caja intervenida, bueno, y son ataques que a mí me parece que, tomando lo que vos decías, Gonza, hay que pensar porque les jubilades tienen un cartel que a mí me parece muy clarísimo, que es que ser jubilada es una cuestión de tiempo. O sea, somos todos jubiladas. Exacto. Ojalá que todos lleguemos. Exacto. Entonces, como lo que señalaban de unificar las luchas por nuestras demandas, jubilades, estudiantes, diversidades, mujeres, desde el feminismo, que además es una herramienta poderosa, y yo creo que eso es lo principal que está atacando el gobierno, que es la idea, primero, que no nos salvamos soles. Nadie, porque del feminismo, si hay algo que hemos aprendido, es que la batalla es colectiva o sola, cada una en su casa, se la puede pasar toda la vida creyendo que el problema lo tiene una y que no es social, ¿no? Que no es el patriarcado. Y en segundo lugar, que todo lo que conquistamos, lo conquistamos con la lucha. No nos regalaron nada, ¿no? El matrimonio igualitario no nos lo regalaron, la identidad de género no nos regalaron, el aborto no nos lo regalaron, el divorcio vincular no nos regaló nadie. Es más, siempre los gobiernos tuvieron alianzas estrechas con las iglesias. Pero de manera brutal. Y ahora nos quieren hacer creer que para enfrentar a la derecha vos te vas a aliar a la iglesia, ¿no? Sí, o quieren hacer una distinción todo el tiempo entre, bueno, o peleamos por el hambre o peleamos por derechos, o qué derecho está primero, si el derecho a comer o el derecho... O sea, y es un juego bastante perverso que todo el tiempo nos va llevando a decir, bueno, y no, la verdad que es todo lo contrario. O sea, nuestras condiciones de vida, nuestra posibilidad de tomarnos el bondi, de comer, están intrínsecamente ligadas a la posibilidad, digamos, de desarrollarnos como mujeres, como diversidad, claro. Y aparte, mira qué símbolo, ¿no? Porque la imagen de la nena de 10 años gaseada en la represión de Bullrich, acompañando a su mamá, que seguramente acompañaba a sus abuelos y abuelas, eran todas mujeres. ¿Por qué? Porque inclusive las tareas del cuidado, cuando se descargan porque arrecia el hambre, porque las familias quedan desocupadas, porque tienen que trabajar más horas esas mamás o papás, ¿sobre quiénes recaen esas tareas del cuidado? O sobre las infancias, que son quienes se quedan cuidando a sus hermanitos o a sus abuelos y abuelas, o sobre los abuelos y abuelas, sobre todo mujeres que quedan cuidando a quienes para este sistema son improductivos, Que ¿no? es muy hermoso cuidar a un nieto, es una alegría inmensa. Pero convengamos que a veces uno no está en condiciones de salud de hacerlo y es una obligación porque el horario corre y es una manera de que tengan un gasto menos los hijos, de que rinda un poco más el sueldo. Sí, entre todos hacemos lo que podamos. Yo pensaba, nada, que si quieren contar un poco cómo se viene organizando primero los jubilados, después de la asamblea de disidencias, como ya que estábamos haciendo tanto eje en organizarnos, algunas de esas experiencias de, por ejemplo, de cuando van los miércoles, que están charlando, no sé, desde ese lugar y después, para ver cómo hacemos, cómo la seguimos. Bueno, yo creo que a raíz de las últimas marchas en Buenos Aires con el nivel de represión que ha habido, acá en Córdoba se ha movilizado mucha más la gente vieja, porque es indignante y a todos nos pone muy locos ver esas imágenes. Entonces yo creo que esto va a ir en aumento. La convocatoria de las marchas de los miércoles, capaz que hayan empezado siendo muy poquitos, pero va creciendo y se suma también gente joven que algún día, como dice Laura, algún día se va a jubilar.
Ahí estaremos siempre. Claro. ¿Y qué onda la Asamblea de Disidencias? Y la Asamblea de Disidencias Sexuales surgió en diciembre, ni bien asumió Milei, que uno ya lo escuchaba en campaña y decía, este tipo Preparando el definitivamente pañuelo. nos tiene de enemigo fijo ahí a todas las disidencias sexuales, así que sabíamos que íbamos a tener que estar ahí. Y a mí siempre me quedó grabado cuando fue la primera represión de Yarlora acá en Córdoba. Cuando La del cacerolazo, yo estaba la ahí. del cacerolazo. ¿Cómo pica el gasecito ese, Terrible. Sí. Y yendo a la marcha para la liberación de los detenidos, empecé a mirar a mi lado, hacia el costado, y había un montón de maricas, gays, lesbianas, que venían de distintos sectores, y como nos conocemos, somos parte de cierta, si se quiere, una comunidad, dije, wow, qué fuerte y qué interesante el rol de las disidencias sexuales enfrentando a Milei. Charlando con Juanpi, con algunas amigas, dijimos, impulsemos una asamblea de disidencias sexuales para organizarnos, y la primera o una de las primeras fue de cara al paro nacional de enero, y después seguimos organizándonos. Tuvo una situación... Y organizamos juntos el 8M. También, marcha del 24 de marzo y distintas movilizaciones que hubo, que hace mucho no se veía banderas del orgullo ahí, o una organización ahí diciendo a las disidencias, acá estamos, apoyando la lucha por la educación pública, siendo parte de todos esos procesos de movilización. Y ahora el 21, del Día de la Primavera, vamos a hacer una nueva asamblea de disidencias sexuales de las 4 de la tarde en la Plaza de la Intendencia, así que ahí estaremos viendo cómo nos volvemos a organizar, cómo reactivamos. Sabemos que cuesta, como decían recién, es difícil, a veces uno trabaja, estudia, pero esas ganas de organizarnos y de pensarnos colectivamente y de pensar cómo seguimos de ahora en adelante, y pensar la Marcha del Orgullo, cuando vemos que las comisiones organizadoras de la Marcha del Orgullo estuvieron calladas mucho tiempo. Por lo de Cunio Libarona solamente sacaron un pronunciamiento pidiendo la renuncia, pero de movilizarse, nada. Igual por las jubiladas, ¿cómo no vas a movilizarte en apoyo? O ir al miércoles, que algunos fuimos ahí el miércoles pasado, o ayer a la marcha de la Noche de los Lápices y demás. Entonces hay que seguir estando en las calles, y las disidencias tenemos que seguir estando, haciendo intervenciones, perfo, festejo, con nuestro estilo, que es desde la fiesta y nuestra impronta, pero sabiendo que es luchando y colectivamente. A mí me estaba pensando, ¿no? Con este relato que hacía Gonza, que los sectores en lucha es como que van rotando, van alternándose, y hoy la verdad que hay que decir, sacarse el sombrero, porque las jubiladas y los jubilados están al frente y se la están recontrabancando un paquetazo, y eso es enorme, porque... O sea, muchos sectores políticos, sobre todo el peronismo, por ahí, del kirchnerismo, inclusive te dicen, no, pero es que hay miedo, la calle, la represión, y vos decís, no. Mírate un video de un jubilado y decíselo de nuevo. Claro, dicen, ¿a qué le puedo tener miedo a esta edad? Claro, sí. ¿Qué peor me puede ir Además, a las esta cosas edad? que uno ha pasado en la vida ya. Claro. Es no que la sí, primera vez. se bancaron los 90, algunos la salida de la dictadura y la propia dictadura, después los 90, los 80 y la hiperinflación, quedarse en banda desocupado como les pasó a mis viejos, después los 90 y la desocupación y lo que contaba Inés, ¿no? Laburos precarios, piloteándola como tachera, como comerciante, cuando conseguís una pequeña jubilación, y las sucesivas hiperinflaciones que hemos venido teniendo desde que yo me acuerdo. Me parece Porque que es una el noticia salario. que no es nueva. Y un sector clave porque posta que tienen mucha experiencia para transmitir. Yo creo que es clave, fundamental. Bueno, así que esperemos poder convencerle a Inés de ir al encuentro. ¿Vamos a Claro, ir? no he ido nunca. A raíz de esto que te digo del trabajo y de los chicos y de la casa y de que nunca he militado, nunca he ido a un encuentro de mujeres. Me gustaría que me contaras. Ahora va a contar. Nos va a Bueno, contar. yo te Ahora quería toco. agregar igual que era entusiasmante para mí la idea del encuentro, siempre vamos, yo voy desde re chiquita, pero siempre ha sido muy interesante ese intercambio generacional entre compañeras y compañeros que tienen 10, 15, 20, 30, 50 años más que vos y que te cuentan incluso en los propios talleres que... No sé, que ellas fueron el laboratorio de un montón de peleas que nosotras después levantamos siendo pibas. Es una cosa que es enorme, o sea, a mí me llena siempre de orgullo y me encanta, y por eso siempre, a pesar de que uno dice, voy a tener que tomar un bondi de 12 horas, bueno, vale la pena ese Total. bondi. Bueno, creo que los encuentros son una tradición histórica que creo que es única en el mundo. Argentina tiene una enorme tradición. A la salida de la dictadura, como decíamos recién, se empiezan a organizar las mujeres. Muchas de ellas venían
venían del exilio, volvían del exilio y habían conocido el feminismo en el exilio, entonces impulsan a la par que un movimiento internacional esos encuentros. Y como decías, Clara y vos, son talleres temáticos, por ejemplo, mujer y aborto, mujer y precariedad, o mujer y sindicatos, mujer y arte también. arte, mujer y FMI. FMI. Mal, O sea, todo lo son que te imagines. múltiples talleres y ahí participamos, debatimos. Y lo que es alucinante es, por un lado, eso. Yo pensaba recién, estoy movilizada por lo de las jubiladas y los jubilados, porque con mi vieja fuimos a uno de esos primeros encuentros aquí en Córdoba y yo pensando re prejuiciosamente, ¿no? Como es grande y viene de otra época, no va a defender el derecho al aborto. Y nos fuimos a un debate de aborto y ahí cuando hubo que votar si estábamos a favor o en contra, mi mamá levantó la mano y yo dije, La que no quería tener la Momentazo. conversación. Chan, ¿cómo? ¿Qué pasa? Bueno, eso nos abrió un intercambio y un diálogo, inclusive entre dos generaciones de una misma familia, que era un tema re tabú. Entonces esas cosas son tremendas, suceden. O conocer trabajadoras que recuperaron una fábrica y que la pusieron a producir, como fueron las trabajadoras de Bruckmann en su momento, o las trabajadoras de Sanón, por ejemplo. O las de Madigraf, ahora que cumplió 10 años, la fábrica bajo gestión obrera, ¿no? Es un espacio alucinante. Bueno, ustedes fueron al de Rosario. Sí, fue mi Fue primer como- encuentro. ¿6, Tremendo. 2007? ¿6 o Fue en 7? 2016. 16, sí, 2016. Sí, fue zarpado. Yo tengo una anécdota que siempre nos reímos con mi mamá, porque también viajamos a ese encuentro con mi mamá, que vamos al almacén y el almacenero dice, nunca había visto tantas mujeres juntas. Dice, ¿de dónde salen? Y nosotras era, bueno, siempre estuvimos, ¿no? Pero ahora estamos todas juntas en una misma ciudad. Pero yo creo que había un poco un clima de eso, ¿no? Una ciudad tomada por mujeres, pero además tomada de debates, de estar charlando en la parada Que del vengan colectivo Cunio, con una- Rivarola, Milei y Adorno y vengan todos, mirá. Venía de decirnos que estamos. somos minoría. Claro, te sí, tomamos una ciudad. Grabo y también si quiero venir. Y las diversidades también han participado en los últimos encuentros, sobre todo las compañeras trans. Bueno, eso ese fue uno de los talleres que yo recuerdo que más me impactó, con Loana Berkins o la Diana Zacayán ahí debatiendo, y que fue también una pelea para que pudieran participar las compañeras, porque durante mucho tiempo era re... onda, si solo sos mujer Biologicista. por biología, podés participar de los encuentros. Y esa fue una pelea que dimos junto a las compañeras con Pan y Rosas para que pudieran participar, porque nuestras peleas son codo a codo, ¿no? Contra el patriarcado son codo a codo. Y ahí también estaba la Maite Amaya, ¿no? Ay, Desde que acá de tenés Córdoba, también presionando Nuestra para que querida las personas trans, lesbianas, no binarias, bisexuales, por eso está bueno mencionar las distintas identidades. Y el debate que estábamos teniendo muchos fue a partir del primer Ni Una Menos y a partir de lo sucesivo Ni Una Menos, ¿qué pasa con las maricas, los gays, que nos golpea el patriarcado desde otro lado y la heterosexualidad como un régimen nos golpea fuertemente también, imponiendo ciertos valores de la masculinidad, por ejemplo, pero ¿cuál es nuestro lugar ahí? Bueno, estábamos en todo este debate de, bueno, ¿cuál es nuestro lugar dentro de los feminismos? Debate que va a seguir existiendo y capaz que no haya respuesta, pero sabemos que junto con los feminismos conquistamos también derechos y junto con los feminismos seguimos movilizados y seguimos luchando porque en última instancia tenemos los mismos enemigos, el patriarcado, la heterosexualidad Eso- como eso es régimen. definitivo. El capitalismo La como iglesia. enemigo, La porque iglesia. la verdad que si algo a lo que nos enfrentamos todos los días es a eso, ¿no? Que nos toca salir a laburar, que sufrimos la explotación en carne propia, y creo que eso es algo que tenemos en común las mujeres como lesbianas, travestis, trans, no binarias, personas intersex. Todas sufrimos la explotación en nuestro cuerpo y eso a veces se le suma la opresión, y la verdad que encontrar esos puntos en común nos da una potencialidad para pelear contra toda forma de violencia que suframos, pero también por vidas plenas. Para mí eso es un poco el nudo de la conversación de por qué unirnos más allá de las diferencias o las distancias que podamos tener en algunas cuestiones. Y eso nos enseña un poco la historia del mismo movimiento LGTB. Los primeros años de rebelión, después de Stonewall del 69, lo que fue el surgimiento del Frente de Liberación Homosexual Argentino, del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria Francesa, distintas movilizaciones con Perlónger, acá en Argentina en particular a la cabeza, diciendo el problema también es el capitalismo. Además, como un sistema. escritorazo, leanlo. También, recomendadísimo. Anotadísimo. Igual que la Chivito. Pedro Lemebel. La pega. Uh, Dale, muy bien.
No, escritoras. pensaba en lo que acabas de decir, vidas plenas. Y creo que hay algo de los encuentros de mujeres y diversidades, bueno, ahora que les cambiamos el nombre, inclusive no son más encuentros nacionales, sino plurinacionales, porque las comunidades originarias tienen un enorme lugar allí. Es que lo que se respira en un encuentro es eso, es ese atisbo de sentirse plenes, porque hay algo de la libertad posible, hay algo de esa vida promisoria que podemos construir colectivamente sin mezquindades, que se pone en juego en los encuentros de mujeres, aunque hay que decir esto también, no sin debates que son tremendos, muy duros muchas veces, pero porque justamente lo que discutimos, lejos de cualquier victimización, lejos de cualquier, digamos, despolitización, son estrategias. ¿Cuáles son las estrategias para conquistar esa vida plena? ¿Cuáles son esas estrategias para acabar con un sistema de explotación? ¿Cuáles son esas estrategias para que nos aliemos a otros? Y creo que son realmente experiencias tremendas que vale la pena hacer esos kilómetros, juntar las monedas, hacer rifas y muchas ventas de tortas y empanadas para participar. Sí, que de platos. Sí. No, yo pensaba... Uy, me olvidé. De que... bueno, porque así. La emoción. No, que está re zarpado también como decía ella, por ejemplo, yo nunca fui porque siempre estuve con los chicos, ir y que escuches a alguien que dice lo mismo, que es de otro lado, Debe que ser habla muy distinto, fuerte. pero dice lo mismo. Nosotras las mujeres en general nos pasa mucho de que muchas de esas cosas que nos oprimen y sentimos parecen que son solo nuestras y los decís y sos una loca, ¿viste? Qué sé yo, y cuando vas a esos espacios, o incluso también en asambleas o en espacios así, bueno, juntadas con amigas, pero bueno, es irreemplazable un encuentro plurinacional. Es como decir, bueno, y al final no solamente es la salida colectiva, sino que no estamos solas, que sentimos lo mismo, que pensamos lo mismo, y bueno, y menos mal, digamos, porque después volví a tu casa, lo he echado a la mierda, mira ese. O volvés incluso, te volvés con debates Claro, a tu ciudad, hijos a tu facu, también. a tu casa, Claro. a tu escuela con tus amigas. Es como que chupás un montón de experiencias y de información. De hecho, yo me acuerdo un montón del encuentro 2016, que yo en 2016 compré pañuelitos verdes y me vine a Córdoba de Rosario así con todos los pañuelitos verdes y se los repartí a mis amigas. Tomen, chicas. Sí, y y de la nada, después al poco tiempo un pañuelazo y la escuela ya no éramos 4 pañuelos verdes, éramos 20, después éramos 25. Comprando éramos las telitas para hacerlo. Porque no Claro, había. y si no nos dejaban nos poníamos una pulserita verde, pero ese símbolo había llegado así, ¿no? O sea, de una experiencia que fue zarpada. Y el pañuelo verde que surge a partir de un encuentro como fue el del 2003, no el pañuelo precisamente, pero sí en el encuentro plurinacional, en el encuentro nacional en ese momento del 2003, se organiza por primera vez una asamblea de algún modo por fuera de los talleres mismos que estaban siendo copados por la iglesia justamente para evitar que salieran resoluciones a favor de pelear por el derecho al aborto, y esa asamblea organiza por primera vez la campaña que luego tomará el nombre de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que inventará de algún modo el pañuelo verde, emulando, imitando el pañuelo blanco de las madres también. Digo, porque no hay que perder esa historia de lucha que además en Argentina tiene a las mujeres al frente. Y eso no hay quien... A esta lo trajimos ¿quién- nuevo. A quién esta lo lo trajimos nuevo ponga en porque... duda? Acá está Es nuestra Norma. estampita. Norma Acá está Pla. Norma Pla, oficiando ¿cómo es? De ceremonia, de maestra de ceremonia del La programa. presidencia oficial del programa. Chiste trosco, chiste trosco. Venga Bueno. sin arma y sin escudo y con un jubilado acá en la esquina, a mano a ver quién gana. Mano a mano. A ver quién. Ahí va. Mal, de frente Sí. mal. Sáquete la escopeta esa que tenés. Así que bueno, creo que. Y que además, yo creo que también otra cosa es que tenemos que tener conciencia de que no solo peleamos, bueno, obviamente que ahora los encuentros llaman plurinacionales, pero que peleamos, y a mí lo que siempre me inspiró mucho Internacional. Motros Se de puede. nuevo. No, pero por ejemplo, el Ni Una Menos argentino, el pañuelo verde argentino se exportó en todo el mundo. Los otros días me encontré con una chica de intercambio en mi facultad, que yo venía así media caminando, viste, como no era un buen día, quizás no tenía demasiada... Era lunes. Era lunes, no había demasiada moral, no, y me dice,
nos pusimos a charlar porque ella quería saber más sobre el encuentro y dice, ustedes no lo saben las argentinas, o quizás lo saben pero se olvidan, el Ni Una Menos, para nosotros las italianas, dice, es un símbolo, es el movimiento más grande que tenemos de mujeres, y el pañuelo verde lo usamos por ustedes, y el mundo mira lo que hace el movimiento feminista. Entonces, yo creo que con un gobierno, además de llorar de orgullo, creo que la verdad que teniendo un gobierno que nos provoca a este nivel, que nos pone un desafío tan grande, tenemos que estar a la altura, porque no es solo nuestras vidas las que están en juego, sino que también estamos en una pugna casi global con la cuestión de género, donde las derechas, que seamos el ejemplo, que podamos seamos el ejemplo, le digamos a las mujeres, no era Messi nomás, a chicas, las no era Messi lesbianas, nomás, a gays, a todo el mundo les digamos, es nuestra hora y no vamos a retroceder porque hay muchos gobiernos de derecha en el mundo que están amenazándonos permanentemente. Y sobre todo creo que no necesitamos más actos simbólicos y discursos bonitos de parte del gobierno. Pues veía en particular acá en Córdoba cómo el gobierno de Yar Llora de repente pinta todo de arcoíris, de repente inaugura una central provincial de la diversidad o promueve el lenguaje inclusivo, pero son actos simbólicos que no terminan de solucionar problemas estructurales, ¿no? No, las compañeras trans, por ejemplo, en la municipalidad están como servidoras urbanas y cobran una miseria absoluta. O anda a visitar el polo de la mujer en la situación en la que está. Total, precarización. Bueno, la municipalidad directamente no tiene presupuesto específico para la atención de situación de mujeres y personas trans en situación de violencia, sino que depende del polo. Y el otro día me crucé con la señora Claudia Martínez, que reconoció en un encuentro organizado por las ciudades feministas, unas compañeras arquitectas, y reconoció que les falta presupuesto, pero que no es problema de ellas. No es problema de ellas. Ellas lo piden, pero como el patriarcado también está en el gobierno, no se los dan. Es porque no la ven. Señora. Después levantando la mano todo para votar todo lo que dicen estos. Pero además nos hubiera llamado Claudia Martínez, convoque movilización, ¿cómo no vamos a pelear por el presupuesto? La cosa es que termina dándonos la razón de aquello que siempre señalamos y que las propias laburantes del polo de la mujer dicen, que falta presupuesto tanto para la atención como para ellas mismas como trabajadoras, que también es una forma de violencia la precariedad laboral, ¿no? Y sobre todo impulsada por el propio Estado, ¿no? Motivos y razones para organizarnos y pelearlas juntas no Ya no sé sobran. qué más quieren que les digamos. No, yo para cerrar, no sé, bueno, para mí podemos hacer una rondita si quiere cada uno decir lo que... Nosotras no. Ya hablamos mucho con la Tania. Decir lo que quieran. También pensamos que podrían recomendar alguna peli o algo así, o bueno, o algún libro o cosas así que sean lindas para enriquecer el alma. Queremos ir haciéndole previa con todas. Pero bueno, darles así como un espacio para que cada uno pueda decir algo que se les ocurra de toda esta reflexión, o cerrar, o solo con una peli. Bueno, yo vine un poco a presión. La obligamos. Esta parte no tenía que salir en el programa. Bueno, la ponemos en blanco y negro. Me dan permiso para decir lo que puedo decir. Quiero agradecerles porque tener la voz para poder decir... sinceramente, tengo momentos de mucha tristeza. A veces deseo sinceramente no enterarme porque me afecta la salud, me afecta el espíritu, me afecta el día a día, pero poder hablarlo, poder compartirlo, creo que ya eso es valiosísimo y se los agradezco mucho. Gracias. Gracias por venir. Ahora, yo no le voy a dejar que se vaya sin que nos recomiende alguna obra de teatro. ¿Cómo es el chivo? Porque sabemos cosas. ¿Qué es el tema con el teatro? ¿Cómo es? No, esa es otra parte de mi vida. Cuando ya los chicos se fueron haciendo grandes, me animé a rendir en el seminario de teatro, Jolie Libois, y estudié para ser actriz, me recibí de actriz. ¿Y algún personaje feminista que se te cruce así? O parecido. La Nora de Casa de Muñecas. Por ejemplo. Bueno, ahora se está hablando mucho de una obra que se llama Bochorno, que es actual, pero creo que ya son las últimas funciones. ¿Y de qué en trata? Cirulaxia. Es que no la he ido a ver. Porque el presupuesto... Dejo la intriga para que googleemos. Bochorno en Cirulaxia. Googleen y no se pierdan las últimas. Una película que quiero recomendar porque la proyectamos hace 2 semanas en el Colegio de Profesionales del Servicio Social de la provincia de Córdoba y articulando con ACT UP, es 120 pulsaciones por minuto, 120 latidos por minuto, peliculón del año 2017 dirigida por Robin Campillo. Estuvimos hablando de eso en el programa de los SRT donde estoy, que es Que nos llamen cuando quiera.
de paso el chivo. Chivo. Sábado 20 horas, 102.3. Y ahí estuvimos charlando porque cuentan los primeros años de organización y movilización frente a la pandemia del SIDA, de cómo el SIDA afectaba, morían miles de millones de personas en todo el mundo, fines de los 80, principios de los 90, y hubo organizaciones, hubo activistas que se empezaron a organizar y a dar pelea, a repudiar y tirar bolsas de pintura contra los laboratorios, a hacerles escrache porque no había avances, porque eran indiferentes frente a esas muertes. Y también contra los gobiernos neoliberales que miraban para otro lado, Reagan, Thatcher. Entonces es una película muy linda donde junta la perspectiva política de la lucha colectiva en respuesta al VIH y en respuesta al SIDA, y también la necesidad del afecto, del amor, el cariño, y terminar de una vez con el estigma y la discriminación. Entonces siempre retomo, me parece que esas primeras experiencias que cuando nos quieren hacer borrar nuestra historia, recuperarlas, pero recuperarlas para pensar cómo activamos hoy y cómo algo que decimos de ACT UP, no hace falta vivir con VIH para luchar juntos. Creo que es una forma también de empezar a luchar juntos y levantar todas las banderas de violencia, contra la discriminación, contra la estigmatización, e ir juntos hacia el mismo lado, en conjunto, como dicen, explotadas y oprimidas, pero sin invisibilizar ninguna lucha, sino incluso hacer que se levanten más esas voces. Está buenísimo. Potenciarnos, se podría decir. Yo hago una peli que pensaba en esto que decía Gonza, Pride, Orgullo, que es un peliculón que retoma las historias de las luchas de distintas generaciones, porque pienso es la historia de la huelga minera en Inglaterra y cómo un grupo de activistas gays, lesbianas y trans support the miners. Otra con buen nivel de inglés. Esta me dice esta. Van a Learning. Es que es re repetida esa frase. Van a acompañar a los mineros, porque se dan cuenta que a los gays, lesbianas y trans siempre las reprimían en sus marchas. Un día la yuta no está, y ¿dónde está la yuta? Reprimiendo mineros. Claro. Entonces se van a solidarizar, y además tiene un momento muy hermoso que como militante de Pan y Rosas nos hace llorar con ella a todas. Se pone de pie. Que es la canción que esas obreras y familiares de los obreros cantan, que es la canción de Pan y Rosas, que es hermoso. No es casualidad que después en la misma película, casi al final lo cuentan, no quiero spoilear, pero cuentan cómo la primera marcha del orgullo en Londres, que hubo familia, hubo niñas por primera vez, fue porque los mineros fueron hasta Londres a marchar en una marcha del orgullo y se generó un lazo de solidaridad impresionante que hoy más que nunca hace falta. Y además, algo así chiquitito, pero para quienes vos dicen también que... podés hablar. Ay, qué bueno, gracias, me autorizó la Tania. Que dicen que, no, bueno, los obreros son prejuiciosos, los hombres son heteros, sí, son prejuiciosos. Bueno, hay que romper también esa idea. Sí. Y algunos sí, pero también se trata de digamos, irrumpir en esos lugares y de dar la discusión y de dar el debate y no asumir ese prejuicio de una. Está perfecto. Y yo voy a pasar un chivito, que no sé si la Tania me autoriza. Nos hacen 15.000 señas de todos lados, no sé. Bueno, vale, pero vale. un chivo... Nos dijeron que traigamos un montón de gente y Nos nosotros vamos a hacer lo que nos queramos. dijeron que hablemos, así que vamos a hablar. No, el jueves, desde las 5 de la tarde, en Plaza Seca, es la plaza que está ahí entre la Facu de Filo, de Arte y demás, vamos a estar haciendo el Arde, que es un festival que ya pasamos el chivo la última vez, pero es un festival que va a ser en defensa de la educación pública, pero que también todo lo recaudado lo vamos a destinar para pagarnos el bondi y la comida del encuentro Pluri al que vamos a ir. Va a haber bandas que son un 10, muy buenas, muchas ya estuvieron sonando acá. Así que, nada, que se caigan, que la vamos a pasar mortal, básicamente. Ahí, otro chivo. Perdón, ahí también vamos a estar en ese festival. Yo estoy empezando a organizarme ahí con la posta de salud y cuidados. Y vamos a estar haciendo un juego sobre ESI, hablando de ITS, repartiendo preservativo. En el marco faltante dije, bueno, está bueno llevar y repartir también para que haya quien necesite. ¿Qué más querés? O sea, no sé qué te esperando. No podés no venir, ya está así como agendadísimo.